Continuamos con nuestro tercer ciclo comunicándonos de empresario.com, el espacio para promover la bioeconomía como modelo de desarrollo territorial, federal e inclusión en los mercados internacionales. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una de las más destacadas legisladoras de la Argentina. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. En este momento complejo que nos estés acompañando, doblemente valioso. Te agradezco mucho. Y Silvia, sin ninguna duda, es una de las voces más escuchadas. Cuando ella le toca disertar, todos escuchan, todos están pendientes de su palabra y también de su organización, porque además sos vicepresidenta segunda, ¿no?, de la Cámara. Así es. Bueno, gracias por estar y si bien no es un tema que vos manejes habitualmente, el de la bioeconomía, sí podemos hablar de inversiones, de la necesidad de que haya una institucionalidad sobre ellas para que efectivamente ocurran, de relaciones internacionales. Vamos a ir hablando de estas cosas. Estuviste hace poco en China. Bueno, contanos un poco qué ves y cómo te parece que esto que estoy planteando se desarrolla en tu caso, ¿no? Bueno, lo más importante es que necesitamos un congreso que hable de bioeconomía, que entienda, digamos, cuál es la relevancia del sector para el desarrollo de la Argentina. Y eso no solamente pasa en la Comisión de Agricultura, ¿no? Porque a veces parecería que solamente se pueden dar estos debates en la Comisión Específica de Agricultura, cuando en realidad el sector se lo afecta con un montón de medidas, de normas que se discuten en otras comisiones. Y eso genera un problema, porque en general los que conocen del sector están en la Comisión de Agricultura y tal vez están menos, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y luego esos tratados, esas discusiones que se dan, tienen un impacto directo en este sector, que es un sector transable, ¿no? Y con una potencialidad de desarrollo en el mercado exterior que no tiene ningún otro sector de la economía argentina tan desarrollado, por lo menos, ¿no? Tenemos ahí perspectivas de desarrollar otros sectores. Entonces, lo que me parece interesante es tratar de que el propio sector dialogue en general con un congreso con esta mirada más amplia, ¿no? Donde los debates que van a afectar a la bioeconomía no se van a dar solamente en la Comisión de Agricultura, sino que se van a dar en todos estos otros ámbitos. Por ejemplo, este año, un año tan especial en el que hay un nuevo gobierno, se aprobó la ley bases que tiene un capítulo dedicado a las inversiones, y este capítulo, digamos, por supuesto, no tuvo un foco particularmente puesto en el desarrollo de los agronegocios y de la bioeconomía, ¿no? Esto es algo que debería resolverse, que tiene que entrar en discusión en el próximo tiempo, porque un sector tan importante de la economía argentina, un sector que generalmente está asociado a los periodos de bonanza del campo, son los periodos de bonanza de la economía argentina, porque en realidad son los periodos donde la Argentina se puede hacer de los dólares que necesita para el funcionamiento. Creo que hubo una apuesta a multiplicar los campos argentinos, metafóricamente hablando, ¿no? A que la energía, la minería sean otras fuentes también de divisas. Eso es muy importante, pero no hay que desconocer ni descuidar a este sector. Así que creo que por ahí hay un debate que se viene en el Congreso y otros, sin dudas, también vinculados a la inserción de Argentina en el mundo. Ahí, lo que estás mencionando en inversiones, bueno, sabés que pertenecía al grupo que inicialmente comenzó la gestión, ahora casi hace un año, y que, bueno, nosotros teníamos un proyecto para la Nord-Rigi que finalmente en el proyecto que llega al Congreso de ley bases había sido sacado, ¿no es cierto? Insistimos muchas veces porque, tal como decís, en el caso del agro son miles de inversiones por debajo de esos 200 millones de dólares que fijaban, ¿cierto? Y necesariamente, si vos no tenés un fomento, quizás esas inversiones, la mayoría no se hacen,
y entonces el argumento de que podía tener costos fiscales es un argumento falaz, ¿no es cierto? Entonces, buscar que las pymes o las empresas medianas y medianas grandes también puedan generar agregado de valor y que cuando eso ocurre tengan que contratar gente, genera no solamente un estímulo al desarrollo de la economía, hoy todavía por despertar, sino que además genera trabajo, que es el otro gran trabajo privado, ¿no es cierto? Que es el gran otro problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ojalá que esto esté en la agenda. Esperemos que sí, esperemos que esto esté en la agenda, creo que es muy necesario dar estos debates. El RIGI en realidad es hablar de inversiones, pero es hablar de política tributaria, porque, digamos, cuando hablamos de las dificultades para invertir en nuestro país, estas están marcadas, por un lado, por el alto costo impositivo que tiene producir cualquier cosa en la Argentina, y luego por el acceso a los mercados, ¿no? Donde sabemos que las restricciones para el acceso a los mercados de créditos, la posibilidad de girar divisas y todo eso dificultan o impiden, te diría, la inversión, y por eso es muy importante que se siga trabajando. El RIGI es muy importante. Yo tengo mucha fe en que funcione para los sectores para los que está pensado, pero ahora hay que pensarlo también para los otros sectores. Sí, para el agro va a significar una cosa importante, porque va a dejar de ser el único aportante de divisas y entonces por ahí nos saca las retenciones, ¿no? En algún momento, por ejemplo, ¿no? Esa es una discusión que creo hay que dar en la Argentina, sin duda. Cuando hablamos de la baja de impuestos, durante este año vimos una baja significativa del peor impuesto de todos, que es el inflacionario, ¿no? Porque también hay que decir, no se bajaron impuestos, no, está bajando la inflación y ese es un impuesto distorsivo, un impuesto que le hace mal a todo el tejido productivo, pero sobre todo a todo el tejido social de un país, ¿no? No te permite planificar. Bueno, entonces ese impuesto se ha bajado, pero todavía la producción está llena de impuestos y tenemos que dar esas discusiones. Y dar esas discusiones me parece que no tienen que ser en blanco y negro, no es sí, no, es cuál es el horizonte, cómo lo vamos a ir quitando, hay decisión de hacerlo, que me parece que sí. Algo que pasó mientras se discutía la ley bases es que la ley bases traía un aumento, digamos, de retenciones en algunos sectores, y eso no pasó. Y creo que ese es un gran mensaje de la primera vez en la historia que un conjunto de gobernadores y diputados mayoritarios hizo esto. Exactamente. Digamos. Tradicionalmente era al revés, digamos. Bueno, exactamente. Dijo, no vamos a aumentar retenciones, ¿no? Y esto se dio, como vos decís, por primera vez, porque hasta que esto sucedió en esta oportunidad, todos los gobiernos no tenían tantas dificultades para el aumento de retenciones. Entonces, me parece que ahí lo que cambió es una mirada respecto a si se puede o no se puede seguir castigando solamente a un sector. Hay un análisis que hace el Ministerio de Economía y que me parece muy relevante cuando tenemos que tomar estas decisiones, que es la tasa de asistencia efectiva a los sectores económicos, ¿no? ¿Cuánto es lo que se le da o en beneficios impositivos porque no se les cobra algunos impuestos o en regímenes promocionales algunos sectores versus cuánto esos sectores aportan al PBI nacional? Y no hay dudas que quien recibe la menor tasa de asistencia efectiva como sector productivo en la Argentina es el campo. Entonces merece el campo que pensemos, digamos, que lo pongamos en el centro para ver cómo generamos herramientas que lo beneficien. Y no es un beneficio extraordinario, ¿no? Y esta cosa que siempre el campo pide. No, miren, están los números. Y están los números hechos por la máxima autoridad en materia económica en nuestro país, que dice que eso no es así. Que si hay un sector al que no se le dan este tipo de beneficios, es al campo, la producción, a la bioeconomía en general. Así que me parece que es un tema para discutir. Y el otro tema que me parece interesante para discutir, porque lo ha traído el gobierno, digamos, a la discusión y al debate público, es cuál es la inserción económica que está buscando la Argentina para los próximos años, ¿no? Tema importantísimo, porque hay una contradicción entre
a veces los discursos más desde lo político hacia justamente lo económico-comercial, ¿no? En algún lugar están los negocios, en otro lugar está la afinidad ideológica, ¿no? Exactamente, y eso es algo con lo que los gobiernos tienen que tener la cintura de manejarse, ¿no? Está muy claro cuál es el alineamiento político que la Argentina tiene que tener con el mundo, digamos, donde yo comparto esta mirada que tiene el gobierno de un alineamiento con las democracias occidentales, capitalistas del mundo en materia política. Esos son nuestros valores, nuestra Constitución está inspirada en esos principios y en esto creemos como sociedad. La pregunta es, económicamente, ¿cómo tenemos que manejarnos con el resto del mundo? Y ahí no hay dudas que hay que buscar lo que sea el mayor beneficio para la Argentina. Y cuando miramos en materia de asociación económica estratégica, bueno, ¿cuáles son los países que tienen un potencial de comercio con la Argentina más grande o un potencial de inversiones en la Argentina más grande? ¿Cómo hacemos que el relacionamiento exterior de la Argentina redunde en el beneficio mutuo, ¿no? Que nosotros podamos vender nuestros productos, que nos aseguren mercado para nuestros productos y a su vez, obviamente, que atraigamos inversiones para que se produzca y se genere empleo y empleo de más calidad en la Argentina. Así que ahí me parece que hay que tener una mirada más amplia. Ahí estamos hablando de Asia, estamos hablando de países árabes, eventualmente servicios de África, ¿no? Que es distinto del alineamiento ideológico, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos que buscar en todos aquellos mercados donde haya oportunidades para la Argentina y tratar de tener las mejores relaciones posibles con esos mercados para que nuestros productores encuentren dónde vender sus productos, ¿no? Porque obviamente que eso es al final del día lo que permite que los países crezcan y se desarrollen. Tenemos un mercado muy chico, nosotros somos un país muy chico, 47 millones de argentinos, es un mercado ínfimo para la potencialidad que tienen nuestros sectores productivos, el energético, la agroforestoindustria, digamos, el sector minero tiene una capacidad de producir muy por sobre las necesidades de consumo interno de nuestro país. Eso nos obliga a tener una política muy racional y también, digamos, cuando damos estos debates públicos, saber que siempre se están afectando intereses y que eso es muy importante. Abrir un mercado, como todos sabemos, lleva muchísimos, muchísimos años. A veces una mala decisión política lo cierra en minutos. Y detrás de eso, obviamente, está la pérdida de oportunidades para todo el que se preparó para competir en esos mercados. Por eso hay que tener siempre una mirada muy profesional de la política exterior, creo que eso es central, profesional, sostenida en el tiempo, con un horizonte claro. Esa mirada además tiene que ser discutida en el Congreso, porque no puede ir variando de gobierno a gobierno, porque eso le va a dar estabilidad en el tiempo, ¿no es cierto? Si hay una política que tiene que ser estable, es la de cuál es la inserción internacional de la Argentina, cuáles son nuestros alineamientos políticos y también nuestros socios comerciales a los que nos interesa privilegiar porque nos dan más oportunidades. Así que creo que eso es otro de los grandes debates que afectan al sector que se van a estar dando en el Congreso el próximo año, ¿no? En virtud de que el presidente ha anunciado que le interesa avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, hay que ver cómo es esa traducción finalmente en los hechos, de qué estamos hablando, de qué tiempos, cómo se va a ir dando esa negociación, y creo que eso es algo que hay que... ¿Qué ganamos y qué perdemos en forma directa, pero también respecto de otros mercados que estarán mirando qué pasa con esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Que son más clientes por ahí más importantes que... Cuando uno elige unos socios, no elige otros en general, entonces es muy importante saber qué significa en términos de qué pretendemos ganar de estos acuerdos y cuáles son los desafíos también que estos acuerdos provocan para la propia producción local, los desafíos de competitividad, los desafíos de productividad, que son los grandes problemas que va a tener que resolver la Argentina una vez que la macro esté estabilizada, ¿no? Porque si bien esto que sucedió durante este año fue importantísimo, importantísimo, no hay que quitarle ni un centímetro del valor
que ha tenido el reordenamiento macroeconómico que produjo la política económica del ministro Caputo y del presidente Milei. Sin embargo, todos sabemos que es, digamos, la etapa menos compleja, que en la medida en que se van resolviendo problemas y la macro está ordenada, hay que empezar a trabajar los temas bien complejos de la economía, desde la inserción internacional, ¿no? Los grandes temas, los acuerdos, qué es lo que quiere producir en los próximos años la Argentina, con quién lo quiere producir, qué inversiones vamos a necesitar para eso y cómo sacamos esos productos al comercio internacional, pero también cómo competimos con el mundo en nuestro propio mercado, ¿no? Porque la apertura siempre es bidireccional y eso también es un desafío. Si querés vender hay que comprar. Exactamente, para vender hay que comprar, para que te abran un mercado hay que abrir el propio, y ahí nuestro propio desarrollo intermedio va a estar muy desafiado y hay que pensar, bueno, ¿cómo se mejora la competitividad en la Argentina? ¿Cuáles son los desafíos de la competitividad? Hablamos de algunos, el sistema impositivo, de capas y capas de impuestos que se superponen con este impuesto pésimo para la producción que es ingresos brutos, de la manera además en que está articulado, ¿no? Donde el producto va sumando capas y capas Todo el de tema impositivo impuestos. me parece que desde el punto de vista estructural es complejo, pero merecería una revisión general, ¿no es cierto? Está claro que la Argentina, yo creo que piensa el presidente y que pensamos todos en general, o la mayoría, es una Argentina que tiene que revisar un sistema impositivo que es ineficiente porque hay una enorme elusión y evasión fiscal, producto de una asfixia fiscal que también Sí, se que si produce en los sectores productivos, ¿no? Pero entonces pescamos siempre dentro de la misma pecera. Va a requerir un abordaje sobre el mercado de trabajo que no es solamente la reforma de las leyes laborales, donde se hizo muy poquito, lo que se pudo en esta ley bases, hay que avanzar muchísimo más con eso, pero sobre todo con el foco puesto para mí en los problemas de empleabilidad que tiene la Argentina, la capacitación de nuestra mano de obra de la actual, que tiene que ser recapacitada en muchas industrias, pero sobre todo la futura. Cuando nosotros decimos que los chicos llegan a 4º grado sin saber leer y escribir, este es un problema que en 5 años lo tenemos en el mercado laboral, en 5 años o en 10 años lo tenemos en el mercado laboral. ¿Qué mano de obra vamos a tener para el mercado laboral? Hoy con la economía parada, hace 10 años sin inversiones privadas, necesitas para alguna inversión que sea gente con cierta capacitación y no está. Si se despierta la economía, sin ninguna duda va a ser el principal problema, ¿no? Exactamente, es un cuello de botella y yo lo veía hace unos meses cuando estuve visitando Vaca Muerta, y veía el enorme desarrollo, digamos, que genera todo este tipo de desafíos desde la población que crece en algunos lugares exponencialmente y se encuentra que no hay servicios para abastecerla, digamos, Claro. ¿no? Que rápidamente el Estado tiene que ir a proveer un montón de cosas, hasta la necesidad, por ejemplo, de mejorar las escuelas técnicas, porque en la medida en que las industrias se van desarrollando, se necesita esta mano de obra especializada que no está y que hay que empezar a formarla ya, porque cuando uno viene a hacer una inversión y estas inversiones de largo plazo está pensando en 10, 15, 20 años y nosotros tenemos que pensar si ese recurso va a estar para ese momento, hay que empezar ya a formarlo. Así que me parece que todos estos son los desafíos que a veces se encuentran más difusos, que no se discuten en la Comisión de Agricultura, pero que tienen que tener al Congreso con una mirada sobre este motor de nuestra economía, que es la bioeconomía, que es este sector, para que no sea solamente el sector que nos salva de las crisis ¿no? Sino uno de los sectores que nos va a permitir construir esta estabilidad de crecimiento que es lo único que lleva al desarrollo, ¿no? Crecer mucho, 2 años seguidos, digamos, es una buena noticia, hacemos como, respiramos un poco, pero si después de esto viene otra crisis, no sirve para nada. Si hay crecimiento y no hay desarrollo, estamos con problemas. Exactamente, y el desarrollo es el crecimiento constante a lo largo del tiempo y por plazos largos. Necesitamos 10 años de crecimiento sin una crisis de crecimiento, ¿no? Sin una gran caída del PBI, para que podamos decir, bueno,
aumenta el PBI per cápita, aumenta la productividad general de la economía argentina, somos más competitivos. Eso, digamos, es un desafío muy grande. Y exportamos más, porque cada argentino exporta la mitad con uruguayo, la tercera parte con chileno, ¿no? Y eso se genera los nudos de divisas que bien en algún momento mencionaste, ¿no? Estuviste en China, contanos un poquito de esto, porque Sí. forma parte de tu estructura estudiar las cosas y Exactamente. hacerlo seriamente. Me parecía que era bueno, la segunda economía del mundo requiere que la entendamos, ¿no? Y tienen un sistema muy particular, también hay que decirlo, de funcionamiento. Desde hace unos 40 años China empezó un proceso de apertura económica, pero que se aceleró con el ingreso de China al OMC. Y en los últimos años, a través de su presidente actual, de Xi Jinping, con el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que pretende justamente la conexión del sur global a través del comercio. Se reconocen como un país del sur global y el interés de comerciar con todos estos, este conjunto de países, de comerciar y de generar inversiones, que me parece que es muy, muy interesante por la importancia que tiene para los productos, sobre todo de la bioeconomía que tenemos en el mercado chino, ¿no? Uno de los principales países de exportación de nuestra producción agrícola-ganadera, y entonces es importante entender cuál es la visión, cómo entienden ellos que tiene que ser esta integración, y también cuál es el desafío. Nosotros tenemos que dar vuelta esa balanza comercial deficitaria que tenemos con China. Y hay países... Es el único país de Sudamérica que la tiene. Es decir, el resto de los países de Sudamérica han logrado tener balanzas comerciales positivas, ¿no? Inclusive han revertido balanzas mucho más negativas que la nuestra, y nosotros todavía no lo hemos podido hacer, y creo que ese es el desafío. En lugar de verlo como una amenaza, hay que verlo como una enorme oportunidad, porque dentro de esto, hablábamos antes de empezar el programa sobre la conexión que va a haber a partir del nuevo puerto que está por inaugurarse ahora en estos días. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sin dudas que eso es un desafío y una oportunidad para Sudamérica en su conjunto. Así que me parece que era importante entender, aprender, y a mí me gusta, creo que tengo un rol demasiado relevante y hay que tomárselo muy en serio porque es un... Fuiste a estudiar, ¿no? Sí, fui a estudiar, fui a la universidad. Es un honor y un privilegio enorme poder representar al pueblo de la nación, y hay que hacerlo con responsabilidad en todos los temas que uno le toca intervenir, que por suerte no son todos los temas del país, porque hay temas que les tocan a otros legisladores, pero lo importante es siempre tomarnos con responsabilidad esto, porque de las decisiones que nosotros tomamos depende el trabajo, la propiedad, la inversión, los ahorros y sobre todo las expectativas de desarrollo de futuro de millones de argentinos. Hablaste de vaca muerta, nosotros de bioeconomía yo le dije la vaca viva, ¿no? En algún momento, y que tiene un elemento cuando nosotros hablamos de federalismo importante, ¿no es cierto? Porque no son vaca muerta o vaca viva, son las dos, o la minería, ¿no? Pero tenemos que tener claro que cuando hablamos de vaca muerta es una zona del país con baja población y que va a afectar relativamente a un conjunto de argentinos importante, pero relativamente menor. Hablas de minería, estás en las provincias de la cordillerana sobre todo. Y cuando hablas de bioeconomía, hablas de todas las provincias, o sea, en cada sector. O sea, si uno quiere tener una visión de desarrollo integral, tiene que ver todo junto, digamos, la industria del conocimiento, el turismo, etcétera, que forman un entramado que le dé contención en cada lugar a los argentinos, ¿no? Y esto me parece que es importante, y mucho de lo que dijiste tiene que ver con eso. Y por otro lado, medio como para ir cerrando, las inversiones hacia adelante van a venir sobre todo si hay, además de una macroordenada,
hay, digamos, una institucionalidad, ¿no es cierto? Y vos has trabajado en muchos proyectos que tienen que ver con esto. ¿Cómo conectamos estas dos cosas? No hay dudas. Yo creo que la Argentina debe haber aprendido a lo largo de los años que en estos ciclos, ¿no? Donde a una crisis lo sucede un momento de crecimiento, pero que inmediatamente termina en otra crisis, ¿no? Ciclos que antes duraban 10 años y después se fueron acelerando, haciéndose más cortos, requieren que pensemos que no alcanza solamente con la economía, ¿no? Que tenemos que recuperar una institucionalidad que nos dé eso, que nos dé seguridad jurídica, que nos dé tiempo en el que las decisiones se van a sostener en algún sentido, y tiempo, y diálogo, y concertación, que son temas que nos cuesta mucho a los argentinos, pero que justamente porque nos cuestan, finalmente nos damos cuenta que no tenemos soluciones que duren los años que necesitamos para desarrollarnos. Y en este sentido, la ética en la gestión de los asuntos públicos, la transparencia, generan en el ciudadano confianza en el Estado. Un ciudadano que descree de la justicia, que descree de la política, es un ciudadano que no piensa en el largo plazo, ¿no? Que está sobreviviendo todos los días. Nosotros queremos que nuestros ciudadanos se piensen a 10 años, se piensen a 15 años, y para eso necesitan que la economía funcione bien y necesitan saber que sus instituciones van a estar ahí respaldándolos en sus decisiones, digamos, en la justicia laboral, en la justicia de todos los días, ¿no? Pero no solamente la justicia de los grandes casos de corrupción. Pero también recuperar la confianza en el Estado es importante. A veces dicen que cuando los argentinos nos va bien económicamente nos olvidamos de todo el resto y toleramos, por ejemplo, la corrupción. Y yo creo que eso ya cambió. Yo creo que eso ya cambió. Que los argentinos, aunque nos vaya bien económicamente, no toleramos más la corrupción, así que creo que hay que hacer un esfuerzo grande para fijar reglas de juego claras, para que el esfuerzo de todos valga y que algunos no se aprovechen del esfuerzo de otros, ¿no? Es lo único que pedimos, que el esfuerzo de cada uno sea de cada uno para su familia, sino que venga uno y se aproveche del trabajo y del esfuerzo de los demás y encima, digamos, no tenga ninguna consecuencia. Muchas gracias, Silvia. No sé si quedó algo, pero me parece que esto ya fue un buen cierre, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre la bioeconomía, que está llamado a ser parte del futuro y de eso que nos va a ayudar a recuperar lo que la Argentina tiene que recuperar, que es la movilidad social ascendente, ¿no? Eso queremos. Eso es desarrollo, eso es inclusión verdadera y hacia ahí vamos. La bioeconomía es una de las llaves para ir ahí. Gracias. Bueno, tal como hicimos al comienzo, sin ninguna duda Silvia es una destacada legisladora y bueno, lo he demostrado con la profundidad de sus conceptos a lo largo de esta entrevista. Muy, muy amable, muchas gracias. En un momento muy complejo, por distintos motivos, se tomó el tiempo para estar con nosotros y eso es un doble agradecimiento. Y bueno, continuamos entonces con nuestra tercera edición del ciclo Comunicándonos de agroempresario.com con un despliegue de actores que van desde los legisladores, intendentes, empresarios, pymes, distintos tipos de visiones que van conformando una red donde la bioeconomía como desarrollo territorial federal está en el centro. Gracias.